Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología del libro de Josué. En esta teología nosotros estamos entrando en el capítulo 12 que nos hace una recapitulación de los reyes derrotados al este y al oeste del Jordán. Es decir, la primera parte del 1 al 6 nos estaba hablando sobre la derrota de Moisés sobre estos reyes y la conquista de esta parte de la tierra. Y luego, del otro lado, entonces, la Cisjordania, como se llama la Transjordania y la Cisjordania. Aquí ya le encontramos a Josué con una lista de 31 reyes vencidos. Recordemos que en la primera parte más bien se vuelve una descripción del estilo geográfico, todo lo que Moisés, evidentemente, porque son simplemente dos reyes que están siendo presentados aquí, vencidos, y por lo tanto la tierra conquistada. Pero luego se detiene en el aspecto de las fronteras, el aspecto territorial. Sin embargo, cuando entramos en la segunda parte, no se detiene absolutamente en el aspecto territorial, sino que más bien va dando los nombres de aquellos reyes que fueron vencidos. Vamos a mirar el versículo 2 y 1 de este capítulo 12. Sihón ya ha sido mencionado por Rahab en el capítulo 2:10 y los Gabaonitas también en el capítulo 9:10. Aquí el énfasis no se pone en la guerra contra él y la conquista, sino en la extensión de su territorio. Por eso decíamos, esa primera parte más bien se centra en el aspecto territorial, la que se distingue dos grandes franjas, la oriental y la occidental. El versículo 2, Sihón, rey de los amorreos, que residía en Hesbón,
y dominaba, ¿viste? Desde Aroer, ¿viste? Aquí entonces el aspecto más bien geográfico, a orillas del torrente Arnón hasta el torrente Yabok, que sirve de frontera con los amonitas, incluyendo la cuenca del torrente Arnón, la mitad de Galaad. ¿Se dan cuenta? Todo esto entonces nos va hablando y nos va diciendo. Y luego la parte occidental, o sea, hasta dónde llega. Y al lado oriental de la Arabá hasta el mar de Genesaret, por un lado, y hasta el mar de la Arabá o mar de la Sal por el otro, llegando por el este hasta el Bet Ha Yeshimot y por el sur hasta más abajo de las laderas del Pisgah. Entonces toda esa zona central prácticamente sería, ¿verdad? Entonces esta franja donde se está refiriendo, a esta franja se está refiriendo. Muy bien, ahora la franja oriental, miramos, se extiende desde el Arnón hasta el Yabok, que le sirve también de frontera con los amonitas, por el este. Lo peculiar de este texto es que llama a esta zona la mitad de Galaad, la mitad de Galaad. Se sobreentiende la mitad sur. Esta interpretación se basa en el concepto amplio de Galaad, que equivale prácticamente a la Transjordania. En cualquier caso, la formulación del texto hebreo es muy deficiente. Traducido literalmente sería desde Aroer, en la orilla del torrente Arnón y el medio del torrente, y la mitad de Galaad hasta el torrente Yabok, frontera de los amonitas. Es posible que en el texto primitivo fuese desde Aroer hasta el Arnón, hasta el torrente Yabok, al que luego se añadieron 3 aclaraciones. Entonces, se dan cuenta, el aspecto geográfico es aquí lo que se está insistiendo mucho. ¿Qué es lo que se añadieron aquí? Primero, la frontera sur, que comienza en Aroer, corre por la mitad del torrente. Se supone que hasta el Mar Muerto. El texto es relativamente claro y no conviene corregirlo, ¿verdad? Con el versículo 13 y 16, donde se habla de una anónima ciudad en medio del torrente que según algunos nunca existió, según algunos, ¿verdad? Pero en fin, pero que aquí existe. Luego, el segundo elemento, es decir, la mitad de Galaad, interpretando el texto como explicativo con estas palabras que irían mejor después de Yabok. Un glosador, es decir, alguien que agregó posteriormente, ha querido dar el nombre exacto a la zona desde el Arnón y el Yabok, quienes no advierten o admiten el uso amplio de Galaad, tan frecuentemente atestiguado, y creen que Galaad solo se extiende entre el Yabok y el Yarmuk. Entonces, las palabras y, ¿verdad?, la mitad de Galaad, les plantean un serio problema. Lo solucionan suprimiéndolas o interpretándolas como el intento de un glosador de ampliar los territorios de Sihón por encima del Yabok. Entonces, esto también podría ser, ¿verdad? Porque hasta ese momento, hasta ese lugar está llegando el territorio, la mitad del Galaad. Pero como diciendo, bueno, pero hay otro Galaad que está ahí al sur. Y justamente después nosotros encontramos y vemos que llega hasta el monte Hermón, y eso está mucho más al norte. Luego, la tercera posibilidad es la frontera de los amonitas, para indicar que el torrente sirve no solo de frontera norte, sino también por el este. Esto no es raro porque el Yabok corre inicialmente de sur a norte. Sin embargo, el autor piensa en el curso del Yabok como frontera con los amonitas, porque sería ampliar demasiado ya hacia el este el territorio de Rubén. Evidentemente, esto sería ya una cosa muy, casi sería toda esa tierra de la Jordania, por decir, o sea, sería excesivo para una tribu sobre todo. Y entonces es como decir, bueno, hasta aquí está llegando. Más bien debemos entender entonces el Yabok como el nacimiento del Yabok, trazando en este punto una línea imaginaria que sirva de frontera con los amonitas. Esto coincidiría bastante con la tradición que establece
esa misma línea imaginaria en Yazer. Eso aparece en el libro de los números. Muy bien. Entonces eso es simplemente para saber, porque con esto nos dice que el Yabok, que baja bastante, ¿verdad?, hacia el sur, entonces tal vez sería una línea imaginaria luego, no siguiendo todo el curso del Yabok. Ahora mirando otra de las ciudades que aquí aparece, se menciona el Hesbón 38 veces en la Biblia, pero casi exclusivamente en relación con la conquista del reino de Sihón. No desempeña un papel importante en ningún otro relato, el Hesbón. Por razones geográficas y lingüísticas se la identifica con el Shbam, una colina a 895 metros sobre el nivel del mar, 20 kilómetros al sur-oeste de Amán y 6 kilómetros al noreste del monte Nebo. Muchos datos arqueológicos e históricos se tienen sobre este lugar. Entonces, así, queridos amigos, estamos viendo, ¿verdad? Este sería en el versículo 2. Vamos a ver también más adelante las otras ciudades. Volvemos enseguida con más en Yarañé, Antiguo Testamento. Francisco se reunió con una delegación de políticos de la Fundación Líderes por la Paz que preside el ex primer ministro francés Jean-Pierre Raffarin. Esta organización está formada por políticos que se comprometen a promover el diálogo, aunque no viajaron al Vaticano. Entre sus miembros está Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, y Ban Ki-moon, exsecretario general de la ONU. Francisco les recordó que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de una buena política capaz de promover el bien común y no los intereses de unos pocos. También les pidió que actúen con rapidez. La sfida è quella di aiutare i governanti e i cittadini ad affrontare le criticità come opportunità. Non fermiamoci su discussioni teoriche, prendiamo contatto con le ferite, tocchiamo la carne di chi subisce i danni. El Papa dijo a los líderes que es necesario promover un cambio de cultura a dos niveles, uno en toda la población para frenar conductas que provoquen la cultura del descarte y otro a nivel político para promover el diálogo entre instituciones. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñande Yarañé ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Simple
Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Te equivocas porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Que se apagó tu sonrisa, tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Sepas que Él siempre pelea por ti, como un guerrero valiente, Él siempre estará allí. Quiero que sepas que Él siempre pelea por ti. Siempre estará allí. Te equivocas porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Te equivocas. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre este libro tan interesante, tan importante, que es el libro de Josué. Estamos hablando del Hesbón como un lugar geográfico, ¿verdad? Y ahora vamos a mirar qué está queriendo decir con Aroer, dónde queda, qué es. Ya que este nombre es frecuente, el autor precisa que se trata de la situada en el Arnón. Generalmente se la relaciona con las ruinas de
Arair, unos 5 kilómetros al este de Dibam, en la orilla norte del torrente, con una impresionante vista de la parte baja del Wadi que alcanza los 660 metros de profundidad y 4 kilómetros de ancho. Las excavaciones realizadas aquí entonces han descubierto cerámica y otros artefactos desde el 2250 a.C., 2250 a.C., hasta el siglo III de nuestra era. Entonces es interesante, ¿verdad? Entonces, en estas profundidades, el Arroer, una impresionante vista de parte baja, la parte baja del Wadi, que alcanza los 660 metros de profundidad. Imagínense, 600 metros, 660 de profundidad y 4 kilómetros de ancho. Entonces, aquí tenemos lo que se llama el Arroer. Luego, en el versículo 3, nosotros encontramos, se nos va describiendo, en el lado oriental de la Arabá, hasta el mar de Genesaret, es decir, estamos hablando hacia el norte, por un lado, y hasta el mar de la Arabá, o mar de la sal, es decir, hacia el sur, por el otro lado, llegando por el este hasta Bet-Ja, Yesimot, y por el sur hasta más abajo de las laderas del Pisgah, que sería la parte de la Transjordania. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí en este versículo 3? La franja occidental del reino de Sihón lo constituye todo el valle del Jordán. Todo el valle del Jordán, porque está viniendo prácticamente de donde nace el valle del Jordán, que es el lago Genesaret. Aquí aparece como el mar de Genesaret. Desde el lago de Genesaret hasta el mar Muerto. ¿Se dan cuenta? Toda esa parte. Ahí cuando llega ciertamente ya cerca del mar Muerto, esa parte se abre bastante, son más de 25 kilómetros de ancho. Ese es el lugar donde se encuentra también la ciudad de Jericó. Es un dato extraño, porque los otros textos no permiten imaginar que se extendiese tan al norte, ¿verdad? Imagínense, o sea que está utilizando todo, ¿verdad? Está utilizando todo, lo que sería el Valle del Jordán. Más bien cabría imaginar que la zona a partir del Yabok estaría casi al medio, ¿verdad?, de lo que es el norte y el sur. En el medio quedaría este arroyito Yabok, del lado actualmente del lado de la Jordania, o sea, sería la Transjordania. Estaría bajo el poder de Og, rey de Bashán. Es decir, todo lo que queda entonces en la parte de abajo, eso sería entonces en manos del Og. En vez de aclararse este punto, se subraya que la zona sur no se limitaba a la estrecha franja junto al río, sino que continuaba en dirección al Bet Yesimot y al sur de las estribaciones del Fasga. Para Bet Yesimot se acepta generalmente que la propuesta de los autores sagrados que estudian este punto se la puede localizar en el Tel el Aseme, muy cerca del norte del Mar Muerto. Entonces, allí en esa parte, el Tel es cuando nosotros entendemos como las colinitas, ¿verdad? En los desiertos encontramos muchas de estas. Algunos le pueden llamar hasta dunas, ¿verdad? Las dunas en los desiertos que nosotros conocemos también. Bueno, en otros textos bíblicos, la extensión del reino de Sihón aparece de otra manera, y veamos un poco. 3 puntos sugieren una extensión bastante reducida en torno a Hesbón. Por ejemplo, en el libro de los Números, encontramos en el capítulo 21, vamos a mirar un poco, que nosotros ya hemos estudiado, el libro de los Números, en el capítulo, como decíamos, 21, capítulo 21, de los versículos 25-26, nos dice lo siguiente. Israel se apoderó de todas esas ciudades y se estableció en las ciudades de los amorreos, en Hesbón y en sus ciudades dependientes. Hesbón era la ciudad de Sihón, rey de los amorreos, que había luchado contra un rey anterior de Moab.
y le había arrebatado su territorio hasta Arnón. Por eso los poetas recitan: vengan a Hesbón, que sea reconstruida, que sea restaurada la ciudad de Sihón. Hasta ahí aparece entonces el versículo 25 y luego el 26. Estos son los dos. El 27 ya que te habla de los poetas. Entonces, este territorio que nosotros estamos mirando, Hesbón sería entonces la capital de Sihón. No se mencionan el Arnón y el Yabok como límites sur y norte aquí. Y podemos imaginar el territorio como un círculo en torno al Hesbón. Luego también se hablan de las ciudades de Sihón, que reinó en Hesbón, Sihón que reinó en Hesbón, hasta la frontera con los amonitas. El contexto parece dejar claro que la zona desde el Arnón hasta Madabá no pertenecía a Sihón. Y luego en esta misma línea también nosotros encontramos, cuando termina de hablarse de la heredad de Rubén, se resume en dos grandes bloques: todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sihón. La llanura entre el Arnón y Madabá no pertenecía entonces a Sihón. Muy bien, volvemos entonces más tarde, queridos amigos, con nuestro estudio bíblico que estamos haciendo sobre esta teología tan interesante del libro de Josué. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino o desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. Me sostiene.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento y estamos en la reflexión y ahora estamos mirando esta primera parte de lo que nos presenta el libro de Josué, capítulo 12 del 1 al 6. Aquí se centra mucho más, decíamos, en el aspecto geográfico, es decir, dónde quedaba este territorio, y también nosotros estamos mirando un poco desde el aspecto de la geografía. ¿Cuál sería verdaderamente ese territorio del que nos está hablando y nos está queriendo presentar el autor sagrado? Hay algunos textos que amplían notablemente este territorio, o sea, en una forma mucho mayor. Por ejemplo, lo que hemos leído en el libro de los Números, capítulo 21, establece la frontera sur de esta región en el Arnón. Imagínense, el Arnón está bien abajo, ya con el Mar Muerto. Y luego en el norte, en el Yabok. Y luego hacia el este con el Yaser. Desde el Arnón al Yabok hasta el país de los amonitas, pues Yaser es la frontera de los amonitas. Con ello, el círculo en torno a Hesbón se transforma en un rectángulo bastante alargado. Las fronteras norte y sur se convierten en los límites clásicos. Algo parecido desde Dan hasta Beersheba, cuando decía, ¿verdad? O sea, una cosa inmensa. La frontera hacia el este, Yaser, parece mucho más correcta que la indicada por la cuestión del Yabok, a no ser que se entienda el nacimiento del Yabok, que se encuentra muy cerca de Yaser también. O sea, en este caso habría una cierta coincidencia. En tal caso, coincidirían en la práctica ambas designaciones. Ahora, mirando desde el libro del Deuteronomio, desde la Aroer a orillas del Arnón y la ciudad en medio del torrente hasta Galaad, solo se ofrecen las fronteras sur y norte. En la segunda, el Yabok queda sustituido por Galaad. Así tenemos la concepción reducida de Galaad, que empezaría por encima del torrente Yabok. Ahora, encontramos también otras descripciones en el libro de los jueces, desde el Arnón hasta el Pesaría, por encima del torrente Yabok. Y luego explica que las fronteras sur y norte se mantienen, pero la parte del este y oeste se desplaza, haciendo que el rectángulo alargado se convierta en un rectángulo bastante chato, sin llegar a ser un cuadrado. La prolongación por el oeste hasta el Jordán coincide con lo que nos dice también el libro de Josué, pero la ampliación por el este olvida totalmente a los amonitas. Muy bien, eso es con respecto entonces a la parte que corresponde al Aroer. Ahora, con respecto a Og, tampoco interesa en este caso la campaña contra el rey. Se recogen de él 3 datos personales y la extensión de su territorio. Los datos personales son los siguientes. Por ejemplo, el título de rey de Bashan. Eso es lo que le interesa en este momento. O sea, no va en otros detalles, ¿verdad? Solamente datos más bien personales. Fórmula hecha que encontramos varias veces, rey de Bashan, ¿verdad? Rey de Bashan. Luego, el segundo elemento que aparece de este rey de Bashan es su ascendencia refaíta. Génesis 14:5 abre la lista de los 4 pueblos vencidos por Kedorlaomer. Y en el Génesis también aparecen otros de los 10 pueblos cuya tierra promete Dios a los descendientes de Abraham. En el Deuteronomio también encontramos, hablando del territorio de Moab, encontramos esta interesante noticia. Antiguamente habitaban allí los emitas, pueblo grande, numeroso y corpulento, como los anaquitas. Comúnmente se los creía refaítas, como a los anaquitas, pero los moabitas los llamaban emitas.
En Deuteronomio capítulo 2, al hablar del territorio amonita, también esta región se considera los refaítas, pues antiguamente la habitaban refaítas, si bien los amorreos los llamaban sansumitas. Era un pueblo grande, numeroso y corpulento como los anaquitas. El Señor los aniquiló y los amonitas se instalaron en su lugar. En resumen, se supone que habitaban toda Transjordania, Moab, Amón y Bashán. En resumen, se supone entonces que hasta que fueron expulsados por los nuevos pobladores, ellos vivían allí. Su corpulencia dará paso a la leyenda de que el sarcófago de hierro del rey Og, que se conserva en Amán, mide 4,5 metros de largo por 2 de ancho. Entonces imagínense, una cosa enorme, ¿verdad? Y luego, al recordar al rey Og, también tenemos las capitales donde se desarrolla esto. Astarot y Edrei, estas son las dos ciudades. La capital más antigua debió ser Astarot, en la parte alta del Yarmuk. Se identifica con Tel Ashtara, al sur de Siria, junto a la frontera con Jordania. Y luego Edrei, Derá sería, en la frontera actual entre Siria y Jordania. Representa el punto más al sur y al este del reinado de Og, donde sale a enfrentarse con los israelitas. Este es el lugar entonces donde se pone a enfrentar. Bueno, nosotros seguimos, ¿verdad? Y ahora vemos enseguida, cuando volvamos, el versículo 4 de este capítulo tan interesante de Josué, que nos presenta un poco la parte geográfica de esta conquista, como un resumen de todo lo conquistado. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través
de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar, porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. ¿Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio? En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Luz y tinieblas en un instante separó tu gran amor. Hiciste el mar y el cielo y todo lo que habita en ellos solo por amor. Se cumplió tu sueño, soplando tu aliento solo por tu gran amor. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Y en la inmensidad de tu creación
por la eternidad, a la sombra de tu majestad, porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Me rindo a tu poder, me rindo a tu bondad, me rindo a ti, me rindo a tu presencia, me rindo a tu poder, me rindo a tu bondad, porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Presencia que no tiene descanso. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos leyendo el capítulo 12 del libro de Josué. Ahora entramos en los versículos que corresponden al versículo 4 del capítulo 12. Esta recapitulación del 1 al 6 que se refiere más al aspecto geográfico, dónde, cuáles serían estos lugares verdaderamente de los que estamos hablando y dónde nos estamos encontrando con Josué, con Moisés y todas las tribus de Israel. La extensión del territorio se describe comenzando por el norte, Monte Hermón, Salcá, todo Bashán hasta la frontera de los Gesureos y Maacateos y la otra mitad de Galaad. Estos son entonces los tres donde nos encontramos, los tres pueblos. En comparación con otros textos tenemos aquí una ampliación del territorio de Og. Entonces aquí se está agrandando cada vez más el territorio de Og hacia el norte porque incluye el Monte Hermón, o sea, ya llega bien al norte, imagínense. Y luego hacia el sur abarcaría incluso la mitad de Galaad. En el libro de los Números se dice simplemente que Og era rey de Bashán, nada más que eso, rey de Bashán, que sería una ciudad, ¿verdad? No de todo ese territorio, imagínense, lejísimo, ¿verdad? Y que Moisés se apoderó de todo su territorio. Bueno, se apoderó de todo su territorio. En el Deuteronomio, cuando se cuenta la campaña contra Og, se dice que conquistaron 60 ciudades hasta la región de Argob, reino de Og en Bashán. Todas ellas fortificadas con imponentes murallas y portones, con trancas, sin contar muchísimas aldeas de campesinos. Bueno, es interesante. Por una parte dice rey de Bashán, pero después al mismo tiempo, cuando Moisés va conquistando, también nos está hablando que ellos conquistan con esa ciudad de Bashán luego 60 ciudades. Y lo más interesante es que cada una dice que están muy bien fortificadas, pero Moisés la va conquistando. Bueno,
Son narraciones muy interesantes, como les estaba diciendo, porque recuerden que los libros históricos nos están hablando y nos están mostrando y nos están diciendo que la conquista está siempre dirigida por Dios. Peñan de Yara Hinala Weraha, Peñan de Yara Yapoa. Amba ella de Yapona hanya muy pipo, ella va a llegar en Dumba, Epalogiruña, de Amba ella Peñan de Yapona. Porque en el fondo, eso es lo que está queriendo transmitir y nos está diciendo, ¿verdad? El libro de Josué. Luego, cuando nosotros seguimos y leemos aquí, Salca. En el Deuteronomio 3:10 aparece esta terminología, ¿verdad? Salca. Aparece como ciudad de Og. Sin embargo, en Josué 13:11, también en Primera Crónica 5:11 se pone como límite. Parece no pertenecer al reino de Og. La localización exacta se desconoce. Algún autor sugiere la periferia oriental de Bashán para marcar la frontera este, a falta de reinos. Entonces es como que aparece este lugar geográfico para marcar esa frontera. Salca. Luego tenemos Bashán, justamente. Es una región famosa por su fertilidad, por sus vacas también, en las vacas de Bashán. Es como un altiplano, ¿entiende? Como una meseta allá arriba en lo alto, pero sin embargo toda una planicie hermosísima. Y entonces su riqueza excitó la imaginación de los autores bíblicos. Por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, formaba parte de ella la región de Argob, con nada menos que 60 ciudades, toda esa zona, ¿verdad? Todas ellas fortificadas con imponentes murallas y portones con trancas, sin contar muchísimas aldeas de campesinos. En líneas generales limitaba al norte con el monte Hermón y al sur con el Wadi Yarmuk, aunque alguna zona como la de Esdrei queda al sur del Wadi. Al oeste con la región de Golán, a la que en otros textos parece incluir, y con el este llegaba hasta las montañas de Edut Drus. Esto es entonces con respecto a todo lo que significa esa región de Bashán. Ahora el territorio de los Gesureos y Maacateos. Esto queda excluido del dominio del reino de Og. Según el Deuteronomio capítulo 3:12, limitaba con Argot una región de Bashán. Masar, pensador, ¿verdad? Y estudioso bíblico, dice que podemos localizarlo con cierta seguridad entre Galaad al sur, Bashán al este y el monte Hermón al norte, es decir, en el Golán, zona montañosa, boscosa y con abundantes lluvias. Y basándose en que Abel Bet Maacá se encuentra en el extremo norte de Galilea, considera posible que los Maacateos ocupasen la parte norte y los Jeruseos la parte sur, que Gesur y Maacá formaban parte de Canaán antes de la conquista de los israelitas. Se puede deducir entonces de la descripción de los límites de Canaán. A Maacá se lo menciona entre las 12 tribus de los hijos de Nahor, y también en documentos egipcios también aparecen de los siglos XIX y XVIII. Pero es poco lo que podemos saber de la historia de estos pueblos. En las guerras de David contra los sirios aparece mencionado el rey de Maacá, mientras que en Gesur no se los menciona. Entonces así, queridos amigos, nosotros vamos viendo y vamos entendiendo, ¿verdad?, todo lo que significa esta conquista, porque aquí esta primera parte decíamos que la preocupación principalmente se refiere y se mira un poco desde el aspecto geográfico. Y vamos concluyendo por el día de hoy, queridos amigos, nuestro curso bíblico. Volveremos próximamente reflexionando más sobre esta teología de Josué.
y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.